ya se acerca a los centrales, ¿cachai? Sí, oye, no le vamos a quitar más tiempo, 21-31 minutos, sin más preámbulo. Primero una gran presentación, medallero olímpico, campeón con la Universidad de Chile, compartió camarín con el gran Marcelo Salas, con Rivarola, con grandes ídolos azules, un hombre que tiene músculo en los músculos y hoy yo lo sigo, lo admiro mucho, un gran jugador y gran deportista. Muy buenas noches, gran Cate Ibarra. ¿Cómo estás? Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy un gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? No tan felices, pero felices de estar con usted. Ah, tremendo, compadre. Sí, me imagino que no tan felices porque podríamos habernos alejado un poquito más de la tabla de posiciones, el invicto, pero por lo menos seguimos arriba punteando la tabla, así que eso de alguna manera nos deja un poco más tranquilos. Así es. Voy a partir yo con las preguntas, luego Marinita, luego el Ricardo. Cate, vamos a hablar un poquito de actualidad. ¿Qué te pareció lo que pasó el sábado a las 17:30 horas en el Nacional, el rendimiento? ¿Qué te pareció el juego? Más o menos tus impresiones de lo que fue el Clásico 198. Mira, la verdad, yo siento que todavía hay un poco de presión y se está formando ahí un estigma más o menos grande en lo que es la localía. Se nota un poco la presión de nuestra Universidad de Chile, siendo que tenemos un marco público hermoso las veces que estamos jugando local. Y yo no me había percatado ese detalle, sino que cuando obviamente lo nombran la estadística y siendo que éramos el puntero del campeonato, invicto y todo, estábamos dentro del 9º lugar con más victorias de localía, ¿cierto? Entonces ahí te das cuenta que realmente estábamos flojeando. Y justamente se da este partido que fue un partido friccionado. Yo sé que de alguna manera la U trata de empujar, pero no hay un fútbol claro en la localidad. No se demuestra tanto como juegan fuera, que juegan bastante suelto, que llegamos por todos lados, que se ven jugadas muy en conjunto, bien coordinadas, pero de local se nota un poquito más la intensidad, como cosa de ir un poquito más hacia arriba, con un poco más de desorden. Obviamente siempre que algo que yo sí valoro, y eso lo quiero dejar muy en claro, que esta U por lo menos tiene ese tema de que todos los jugadores son intensos, todos los jugadores muestran un poco de agresividad, de garra, y eso se ve hasta el último minuto cuando ya la Cato nos hace el 2-1 y la U se va para arriba con todo y sigue y sigue y sigue. Tuvimos el gol a Boca de Jarro también, es casi cerca del final del partido, y a lo mejor ahí hubiera tapado un poquito el mal funcionamiento que se hizo en este partido en general. Pero, como te digo, o sea, yo rescato un poco que el equipo sí tiene esa garra, está recuperando un poco lo que es la mística de ser un equipo protagonista que se había perdido hace muchos años. Y ahora, y de hecho los años anteriores teníamos problemas, yo un poco lo hablamos, de hecho, que los laterales ya no pasaban, estaban muy atrás, y yo decía, no puede ser, si un equipo de la U, que juega siempre de local en todos los estadios, es un equipo que tiene que estar siempre hacia arriba, avasallador, mostrando protagonismo, y no lo hacía hace años atrás, y hoy en día sí por lo menos vemos a Ormazábal, vemos a Morales por las bandas, llegando a línea de fondo, prácticamente de repente, no sé, aparece Morales dentro, al otro lado aparece Ormazábal terminando la jugada. Guerrero también se apoya harto. Exactamente, entonces tenemos jugadores que de alguna manera están mostrando un poquito más de agresividad y protagonismo, y eso para mí me alegra porque obviamente estamos recuperando un poco nuestra esencia de alguna manera. Claro, sí, nos costó tanto tiempo. Marianita, vaya con el gran invitado. Mi querido Cate, al fin te tenemos aquí. Eso, Marianita, gusto saludarte. Igualmente, como siempre. Bueno, yo más que nada, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Y quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu pasar por la U. Eso es lo que a mí siempre me interesa, como llenarme un poco de lo que han vivido los que han pasado por la U, cómo ha sido su experiencia. Mira, la verdad, la mía fue espectacular. Yo tuve la suerte de llegar el año 2004, cuando todavía entrenábamos en el Caracol. Y yo siempre cuento esta experiencia porque
me tocó vivir el primer entrenamiento, que fue un partido amistoso que se hizo contra Magallanes, que era mi ex club en ese momento, y apenas empezamos a preparar el calentamiento, a los 5 minutos ya estaban los lienzos por todos lados, la reja, estaban los hinchas ya encaramados cantando, entonces ya se veía dentro de todo una pequeña presión dentro del entrenamiento, entonces eso ya te marca de alguna manera una diferencia. Y yo, bueno, tuve la suerte de que ese año hicimos una buena temporada, salimos campeones. Tuve también la suerte de jugar el primer partido del año, que había sido mal programado por la NFP porque fue súper criticado. Qué raro. Que para nosotros, qué raro. Qué raro. Debut y ¿cómo se llama? Y más encima era el superclásico de una. Entonces, fecha 1 fue esa, ¿no? Sí, pues. De fecha 1 fue. 4-0, ¿no? De 4-0 fue eso. Para nosotros que veníamos llegando recién. Sí. Lo único que queríamos era ganar la camiseta, ganar el apoyo de hinchada, pero más encima teníamos también el partido más importante del año de una, entonces había que demostrar de todas maneras y la verdad tuvimos una buena presentación donde ganamos 4-0, hicimos una campaña, bueno, fue al principio muy alta, después obviamente regulamos, era un plantel muy justo, sí. Pero terminamos unos playoffs que terminamos agrandándonos y jugando de igual a igual con todos los rivales y final terminando con una copa que fue muy... Sí. Recuerdo muy bien ese torneo, muy bien esos playoffs que como dices tú, Yoino, bueno, me acuerdo esos goles Yoino, la primera ronda de esos playoffs me acuerdo que la pasamos ahí raspando y luego la U empezó a crecer en personalidad y Cobreloa venía con un equipazo que peleaba en el tricampeonato, que venían de ganarle a Colo-Colo 2. De hecho, ahí hay una anécdota, porque nosotros estábamos ya en Calama y Héctor Pinto, nosotros estábamos en el camarín y Héctor Pinto ya había dado la charla, porque siempre la daba en el hotel, y de repente él llega al camarín y cierra las puertas y dice, oye, ellos están calentando con las poleras de tricampeón ya, po, ¿cachai? Ah, ya, Cotillón también. Porque nos echó aquí, ahí un poquito y empezó a decir, sí. Bueno, aquí somos 11 contra 11. Ahora, ese equipo de Cobreloa era un equipazo. Un equipazo. Tenían... Bueno, Galá era goleador del mundo en ese momento, Pato Galá. Sí, pues exactamente. Tenían realmente un equipazo. Sí. Estaban súper convencidos y terminamos haciendo un partido muy friccionado, muy apretado. Y después con la emoción de los penales, créeme que la vivimos a concho. Así que... Sí, me imagino que difícil partido en Calama ir a ganar, bueno, después de esa racha que tenía Cobreloa, que dominaba en ese tiempo el torneo. Ricardiño, cuénteme, pregúntele a gran Cate Ibarra nomás. ¿Cómo estáis, Cate? Bueno, disculpa que sea un poquito patú, pero para nosotros fuiste una gran incorporación en ese año 2004, que fue unos momentos muy duros en el club. No sé si te acuerdas, porque también después con el tiempo el agua estaba tambaleando con la quiebra, habían pocos recursos, yo me acuerdo. Y todo lo que tú me cuentas me hacen reencontrar sentimiento, porque ese partido en el Caracol yo asistí al entrenamiento, ¿cachai? En el Caracol con Magallanes, después pues, nosotros colgábamos los lienzos, me acuerdo. Imagínate, yo tenía como 16 años en esa época, y después que terminaba el partido nos pasábamos a la cancha, me acuerdo, a saludar a usted. Entonces, ese acercamiento que había, esa mística, ese acercamiento con el club, nosotros la gente, yo te puedo asegurar que nosotros jamás les faltamos respeto a ustedes. Sí, no, tremendo. Yo de verdad que, una de las cosas que siempre recalqué, y me gustaba mucho este tema de compartir con los hinchas, porque había algo muy especial. A mí me gustaba mucho compartir, de verdad que para mí era un sueño cumplido estar en la U, estar con la gente azul. Pero había algo que era muy hermoso porque tú le preguntabas a un hincha, ya, ¿cómo estás? No sé, la fotito, ¿de dónde viene? No, yo vengo de Punta Arenas, no, yo vengo de Arica. Entonces, para ellos era súper importante pasar por ahí, codearse o estar con los jugadores, poder regalonear una fotito, poder regalar una firmita, ¿cachai? Entonces, yo decía, pucha, qué penoso el hecho de que ellos pasen acá, no nos puedan ver, no puedan sacar una fotito diciendo que vienen de tan lejos, ¿cachai? Entonces, realmente esa sensación del Caracol se daba para todo eso, se daba para el arengazo, ¿cachai? Que terminábamos de jugar el tenis fútbol y ya estaban todos dentro de la cancha. O sea, se vivían realmente sensaciones muy lindas y muy, muy cercanas. Pues hoy en día veía estos centros muy cerrados, con suerte los jugadores salen y para no hacer taco pasan rápido y la gente queda ahí a la pasada, que se mandan tremendos piques.
yo siempre valoré el hecho del hincha en general. A mí, de verdad que, y me acuerdo que nosotros como grupo, como equipo, lo comentábamos muchas veces, decíamos, hay que estar en la U para sentir esto y ver esto. Nosotros llegábamos, por ejemplo, a La Calera y lo cuando nos veían en el bus, iban corriendo detrás del bus, ¿cachai? La gente estaba en las plazas con los lienzos, acostados entre 5 o 6 en los lienzos, ¿cachai? Nos veían, se tiraban al suelo y salían atrás de nosotros. Llegábamos a los hoteles y ahí estaban cantando todo el día, toda la noche. O sea, realmente se la juegan, se la juegan. Hay realmente un cariño inmenso y eso nosotros, por lo menos el grupo que estábamos, lo valorábamos bastante. Y como digo, lo comentábamos en el bus cuando íbamos, le dedicábamos tiempo por lo mismo, porque realmente para nosotros siempre fue un aliento de verdad, porque yo te digo, y esto lo cuento a veces a amigos, ¿cachai? Que me cuentan un poco, estamos en alguna convivencia, alguna casa. Yo le decía, mira, cuando yo estaba en el Nacional, no sé, yo estaba a minuto 89, muerto, cansado, y de repente, no sé, pues córner del equipo contrario, lo agarraba yo y me la daba a mí, y había un espacio tremendo, sí. y yo estaba bravo, cansado, pero se escuchaba la gente, ¿cachai? Como ¿cachai? Y de verdad que era un aliento, se te agrandaba el corazón, compadre, y yo ya estaba al otro lado, en otra área, ¿cachai? Entonces, eso, realmente ese apoyo para nosotros era inmenso, así que por eso yo siempre fui agradecido y hoy en día yo creo que la gente demuestra cariño, demuestra, hay un respeto por los jugadores que pasaron por la U, hay un respeto por los jugadores que obtuvieron algún campeonato, así que realmente para mí, en ese sentido, créeme que también va lo mismo, o sea, me da un gran cariño de parte mía, obviamente de parte de los jugadores que compartimos diariamente también cuando estamos en el Caracol, o sea, en el CDA, perdón. Sí. Oye, qué buen equipo era ese. Mira, te leo un poco los saludos de los camaradas acá. Patricio Alexis Sara te dice, buena, grande Cate, qué gran invitado, uno de los mejores laterales derechos de la gloriosa. Saludos, camaradas. Alvarito dice, acá Alvarito Bustos dice, un honor poder conversar contigo, leyenda de la U. Ese pase a Rivarola en el clásico universitario, está todo en la mente, lo tengo, yo también. Oye, esa corrida del Cate en esa final, yo la he pasado también. Perdón, Cate, que yo todavía estoy... Ese partido... sorry llevarte a esa época. No, ¿Para qué decir que el partido que hizo Caté, un pase a Rivarola, que Rivarola ahí definió también como un crack, como lo es, como lo fue? ¿Qué sensación les quedó a ustedes después de terminado el partido Caté, luego de... Esa vez le ganamos a Católica, que tenía un equipazo también, si bien se perdió a penales, a mí me dolió mucho ese final. ¿Qué sensación les quedó a ustedes en el camarín, luego de ese partido? ¿No les quedó la sensación de que se podía haber ganado en cancha antes? Sí, mira, nosotros de verdad que para nosotros para mí sobre todo fue triste porque yo sabía que si no salía campeón ese año, la U no iba a ser el hecho del factor de compra, a lo mejor para que yo me quedara. Ya. Pertenecía a Magallanes. Sí. Ahora, el estadio estaba hermoso para obviamente haber tenido un título. Habíamos perdido el primer partido de ida 1-0 sí. Y el de vuelta íbamos perdiendo 1-0. Y este equipo de Católica iba invicto. Sí. O sea, en ese campeonato me parece que no había perdido. Por lo menos nosotros no habíamos tenido la posibilidad en el campeonato en general de poder ganarle. Y me acuerdo que llega ese segundo tiempo, donde ya, como te explico, de repente aparece este tema del corazón, del alma, compadre. Ahí se vio harto. Exacto, y entramos, me acuerdo, con todo, compadre, y seguimos corriendo, y faltando como 10 minutos aparece el gol que tú decís de Rivarola. De hecho, ellos ya no pasaban. Nada. Después hubo otro de Rivarola mano a mano que ahí se lo anduvo perdiendo ahí. Pero estaba ¿cómo se llama este arquero? Tati. El Tati estaba en su mejor momento, estaba en su prime, atajaba todo. Exactamente. Todo. Y me acuerdo que justo el matador en la jugada anterior le pega un choque a uno de los centrales, le da el pase a Rivarola, deja solo y le manda la tapada justamente a lo que tú decís. Sí, y me acuerdo que ya no pasaba a mitad cancha, llega una jugada que la agarra Conca, Darío Conca, la pasaba a mitad cancha, pero el lado izquierdo nosotros, la recuperamos, aparece el pase a mí, obviamente recorrí todo ese trecho hacia el otro lado, y me acuerdo que obviamente yo había visto a Rivarola que venía picando hace rato, sí. Cuando justo le doy el pase, él hace algo muy bueno, porque a la velocidad que él iba, hace ese enganche, ese freno rápido, no alcanzó a reaccionar bien, y el zurdazo, ¿para qué decir? Pues, el Tati se ve como que cruza el palo, pero aún así le alcanza a meter... La metió al palo. La metió al palo y entró.
oye, cuando sale ese gol, nosotros dijimos ya, compadre, Católica está muerto, Sí. compadre, le ganamos, falta un gol más, hemos tenido un par de ocasiones, y resulta que en ese momento, inteligentemente ellos, me acuerdo que estaba Arrué por ellos, Arrué se tira al suelo, Arrué, Conca, Polo Quintero pateó al final. Sí, estaba el Nacho Quintero. También, y empiezan a hacer tiempo en el suelo, que nosotros, puta, el tiempo. Y en ese lapso enfriaron un poco el partido, pero yo creo que si no hubiera sido el gol 10 minutos antes, yo creo que el partido obviamente era para nosotros, no reaccionaba Católica y nosotros ya estábamos embalados con todo. Y después ya pasó el tema de los penales, que fue fortuito, porque aparece Waldo, que Waldo es el que más Era novato ahí, era joven en ese momento. el más fuerte le pega lo de los tiros libres, los cambios de juego, y ese penal la quiso poner, o sea, fue raro, ¿cachai? Entonces, pero bueno, en esa instancia, ¿cachai? El primero, a los que se dan los penales son aquellos que tienen la personalidad de patearlo. Sí, claro. Y él, bueno, obviamente era uno de los jugadores candidatos para eso, y él realmente le pegaba muy bien. Y como digo, ahí pasa cualquier cosa. Así es. Ricardito, parte usted ahora. Ya pues, vamos a hacer como un recordatorio. Tú hablaste mucho de la campaña 2004, bueno, cuando tú llegaste, para mí realmente ha sido uno de los mejores laterales que existió en la U, una velocidad, una manera de encarar, una explosividad, pero increíble. Y me acuerdo de esa primera fecha, a mí, ¿sabes qué? Esa campaña cuando tú fuiste partícipe me da tantos recuerdos, tantas emociones, porque yo me acuerdo que ese año viajé mucho, seguí mucho la U y disfruté mucho ese clásico el 8 de febrero que se le proclamó como el Día Nacional del Baile. Exacto. Y para que tú sepas y recordar que la U, siendo en el Nacional, nosotros éramos visita en ese primer partido. Estábamos suspendidos, nosotros éramos visita. Y aún así la U llevó más gente, en esa época éramos visitantes que el local, que eran el archirrival, pero fue, digamos, sorprendente que usted, digamos, yo como hincha jamás me imaginé que la voy a ganar con ese resultado. Me acuerdo que estaba Maya, Yoino, estabas tú, estaba Iturra. Bravo, estaba en el arco del Colo. Cancino, Herrera, ¿cachai? Dime tú, ¿alguna vez ustedes se imaginaron ganar, 4-0, una cuenta histórica? Porque la U creo que fue una de la goleada histórica que se le hizo al archirrival. ¿Ustedes tuvieron un plan? ¿Ustedes tuvieron, digamos, nosotros? No. Nosotros, lo primero, yo creo que estaba obviamente la ansia de cada uno de nosotros de querer demostrar, vivir la experiencia de estar en este superclásico, pero hay algo también que yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo que estábamos en el camarín y Héctor Pinto nos deja en silencio un rato y se escuchaba la hinchada, así, bro, una cuestión a morir. Nosotros estábamos en el camarín. Entonces dice, si ustedes no se motivan con esto, dijo, que es lo que han soñado toda la vida, o sea, yo no los puedo motivar, ¿cachai? O sea, este es el momento, ¿cachai? Entonces, nosotros estábamos con mucha ansiedad, con mucha adrenalina también, obviamente era un partido importante, como te digo, estábamos debutando por la U, pero aparte de eso era un superclásico, entonces caía la historia también. Y yo creo que el Colo venía en Copa Libertadores en ese tiempo, y yo no sé si ellos nos miraron a nosotros un poco más abajo, pero nosotros entramos de una manera muy, muy convencidos. Yo me acuerdo que a los 5 minutos yo ya tenía una amarilla, yo nunca he pegado una patada, pero tenía una amarilla a los 5 minutos. No sea mentiroso, Cate, no sea mentiroso. Por pegársela a Madrid, que lo tiré casi a la pista a recortar. Ah, ya, ahora Madrid, está bien. Bien puesta esa patada entonces. De hecho, el panelista del canal del fútbol que estaba viendo el partido decía, uy, qué mal debut de Cate, me tiró a la mierda al tiro. Puta. Pero era la parte. Pero si era Palma, no sabe nada. Era parte del clásico, era parte de cómo lo veíamos nosotros. A nosotros lo único que queríamos, convencidos de querer ganar ese partido, e hicimos un partido redondo donde realmente le pegamos, jugamos y fuimos efectivos. Y realmente todo el partido, porque realmente en un momento la recuperamos rápido, teníamos una malla que estaba inspirado, dando habilitaciones concretas. Yoino, que también debutaba, que estaba la incertidumbre si realmente iba a hacer una buena campaña, venía de Católica, un buen campeonato, que había jugado pocos partidos, y buena.
pero todo bien, todo bien. Y yo por mi parte, terminó. Espérame, Algo pasa. ¿te estáis cortando, Cateo, o somos nosotros? ¿Está por ahí? Se escucha una barra atrás y Sí. se está agotando el rato. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se escuchaba una música en vivo, por eso y al final terminamos ganando ese partido que para nosotros, créeme, que fue histórico, para los hinchas fue histórico, y nos hicimos respetar. O sea, realmente dijeron, este equipo se armó bien de alguna manera. Sí, no, y además, hasta el día de hoy seguimos recordando aquella fecha espectacular. Mira, Sergio dice, famoso Día Nacional del Baile, creo. Debutaste ahí, Cateca. Mira, para que sepan, es debutar, lo que es debutar. Exacto. Oye, Cate, una pregunta ya más yéndonos a la actualidad de lo que es la U. ¿Qué te parece a ti el tema que pasó con el chico Tapia, donde no hubo una buena comunicación? O sea, no quiero armar aquí, no quiero agrandar nada, solamente hablando como de, bueno, ya han habido otros problemas antes, el DT se nota que se notó algo molesto. ¿Qué te parece eso de que 5 minutos antes del partido se haya enterado de que tenía una lesión que es bastante grave, según informan? Sería un tema con la cadera y estaría al menos 4 meses fuera. Mira, hay algo que realmente yo estoy muy de acuerdo con el DT en ese sentido, porque nosotros lo vivimos. Cuando tú tenías una lesión X y decís, yo creo que puedo, yo siento, y el técnico dice, pucha, hay una conversación antes con tu kinesiólogo, con el preparador físico, haciendo los movimientos, y tú vas preparando al otro jugador por si acaso, ¿cachai? O ver las posiciones, o ver los cambios que podía hacer en ese minuto. Pero todo siempre es conversable, entonces es muy raro que se haya visto esto de que el técnico no haya sabido lo que estaba pasando. Entonces, si él hubiera sabido, a lo mejor hubiera citado a otro, no sé, a otro jugador por otro puesto, no sé, o haber cambiado un poco la nómina, Sí, claro. pero lamentablemente yo creo que él se sintió sobrepasado, ¿cachai? Realmente él tiene que saber todo lo que está pasando, tiene que estar en sano juicio de todo lo que de los jugadores, cómo están. Y eso yo creo que, y ahí hay una culpa también del Kine, porque a veces el jugador siempre quiere jugar. Yo me imagino un poco la situación, y yo soy jugador, le digo, pucha, sabes que tengo una molestia, le digo al Kine, no le caiga al profe, no le o sea, al final no puede pasar porque aquí el profesional, que es el Kine, Sí. está regando su puesto, él tiene Obvio. que avisar al entrenador, ¿cachai? Para que quede de alguna manera. Y él tomará la decisión de decir, ¿sabéis qué? No sé, probémoslo, no probémoslo, ya no descartemos lo mejor, cuidémosla para la siguiente fecha, y a lo mejor si lo hubieran cuidado, a lo mejor no tendría una lesión más grave, no sé. Pero él da la posibilidad de poder hacer cambios estratégicos. Y en ese sentido yo creo que esa es la molestia de que el profesional, ¿cachai? No le informe, Sí, claro. ¿cachai? Que hay primero, por eso digo que tiene que haber un respeto, ¿cachai? De la gente que trabaja con él hacia él, primeramente. Entonces, él yo creo que se sintió pasado a llevar. El jugador Sí. siempre va a querer jugar, ¿cachai? De alguna manera. Ya está lesionado, aparte que yo creo que nadie está 100% sano antes de jugar un partido, siempre está con alguna molestia, es normal. Sí. Así es. Marianita. Ponga, Ya, pregúntate ahora. Yo, bueno, hace rato que sigo a Kate, lo veo en las infinitas actividades que hace en el día. Y siempre digo, a este hombre le faltan no sé cuántas horas para su día. Pero hay una de las cosas que yo me acuerdo, o por lo menos me acuerdo de haber visto hasta hace un tiempo atrás que tú hacías, que tú participabas en este grupo de exjugadores que jugaba una vez a la semana, no me acuerdo cómo se llamaba ahí mismo. Quiero que nos cuentes eso, cómo se dio, cómo Mira, llegaste ahí, o sea, cómo partió todo, la corporación qué es se lo que dio, hace. quisieron hacer algo unido al club, donde primero se valorara, se respetara a los jugadores de la antigüedad, porque tú sabes que de repente es fome ir a un estadio y haber jugado en el club, haber obtenido un título en el club y que de repente nos dejen entrar y pedir autorizaciones para tales cosas, es fome. Entonces se formó una corporación, porque aparte también hay partidos de exhibiciones, hay partidos a nivel nacional, hay superclásicos antiguos,
¿ya? Y cualquiera se ponía el nombre de la U, llamaban a 3, 4, 5 jugadores, y alguno, una vez jugó uno, otros le ponían, no sé, pues traían un jugador que no había jugado nunca en la U y lo ponían ahí para representar a la U. Entonces se estaba desprestigiando mucho el tema de los exjugadores de la Universidad de Chile. Cuando se hace la corporación, le da valor un poco a esto. Y a nosotros, ¿cachai? En general, también nos da algo muy, muy lindo, porque empiezan a meter a todos los jugadores de todos los tiempos. Sí. Entonces, para nosotros, ¿cachai? Yo ver a jugadores que yo veía jugar cuando era chico y que hoy en día seamos compañeros de camarín es tremendo. Y hay algo que es mucho más hermoso, y esto se lo cuento a todos los hinchas, que hay un respeto único por todos los exjugadores. Un ejemplo, cada exjugador ya haya pasado el mayor, más mayor, siempre respeta al último, ¿cachai? Cómo está, y gusto, y no sé qué, y abrazo, y compartimos camarín, y el que no juega apoya desde afuera. La camiseta, si tú te bañas, la camiseta no en el suelo, la camiseta tiene que estar arriba, ojalá contigo. La camiseta de la U es la camiseta de la U, ¿cachai? Tenés que valorarla. No se deja tirar en el suelo, se tiene que doblar después en el canastito. O sea, realmente tenemos un cuidado tremendo por nuestros valores, ¿cachai? Por nuestra polerita azul. Entonces, realmente eso para nosotros también es impagable. Salir a los viajes que tenemos muchas veces, y esas conversaciones, ¿cachai? De antes, no sé qué, los jugadores. La anécdota, los recuerdos. Para nosotros también nos hace revivir un poco lo que fuimos cuando éramos jugadores profesionales, el camarín, el viaje, el hotel muchas veces, y cuando llegamos, y es muy chistoso, porque cuando llegamos, un ejemplo, no sé, ahora súper clásico, y estamos en el hotel con Colo-Colo, ¿cachai? Y aparecen los jugadores, el Coca Mendoza y todos los chiquillos, no sé qué, y todo buena onda, pero llega la hora del partido, compadre, ¿cachai? Sí, al tiro. Y se olvidó la... Sí, al tiro, patear el tobillo como en la guata, al tiro nomás. Pelea, no me quiero ir contigo de vuelta, no sé qué, puta. Compadre, que realmente se mantiene esa defensa por tus valores, por tu camiseta, ¿cachai? Entonces le da una emoción, ¿cachai? Es la raja, y a mí me gusta. Sí, lo ideal. O sea, digo, es hacer club, es lo que se hacía antes. Exacto. Antiguamente los niños, digo, tenían la posibilidad de ver por televisión todos los goles, todos los equipos. Hoy día tienen más facilidad de ver fútbol extranjero. El fútbol nacional casi no lo dan en la tele, entonces es difícil identificarse. Entonces, bacán lo que hacen, bueno, las grandes glorias que han pasado por el equipo mágico. Otra cosa, antes de pasar con Ricardito, le vamos a dejar energía, cabros, al gran Sandrino Bombardero Castec, que está en una etapa de recuperación, se ha ido mejorando un poco, está igual sigue grave, pero le enviamos toda la energía para que se recupere pronto el gran Bombardero Azul, que lo estamos esperando con los brazos abiertos, para verlo pronto y que vea también al equipo mágico, que esperemos salga campeón este año. Ricardito, pase nomás usted a hablar con el gran Cate. Bueno, aquí con el gran KT. Mira, volviendo a ese año, ese campeonato, Apertura 2004, espectacular, porque también fue un año con bastantes dificultades, como te decía yo, por el tema de que la U estaba en cuestionamiento de quiebra, de los presupuestos que había, y yo me acuerdo que, bueno, la U gana ese partido la primera fecha, y me acuerdo que tuvo muy buenos resultados después con Rangers, creo que fue el segundo partido, también hubo uno con Puerto Montt, partido con Palestino, contra la otra universidad, que fue épico porque los dejaron fuera de los playoffs, si mal no recuerdo, cuando estaba Capria en la otra universidad. Pero bueno, pasando al tema de los playoffs, fue algo súper, digamos, revolucionario, fue algo súper místico, fue algo súper, bueno, por parte de ustedes, como que se reflejó mucho lo que es la historia de la U, porque recuerda que, me acuerdo que el primer partido de los playoffs fue con la Unión Española en una doble jornada, y antes había jugado al archirrival, ¿te recuerdas? Que jugó con el Audax, creo. Ya, sí. Una doble jornada. A mí me acuerdo que ese día me costó, pero un mundo encontrar entradas. Pero costó porque la entrada había que comprarla en el antiguo supermercado Monte Carlo. Ya, perfecto. Pero a mí me costó caleta encontrar, buscar ticket, y como hincha la U, no nos dimos por vencidos. Ese partido me acuerdo que fue lamentablemente un resultado negativo para la U. Creo que la U perdió 3-1 estando tú en el plantel, y después en el partido de vuelta la U empata 1-1. Por lo cual se debería haber quedado la U fuera, pero clasificó como el mejor perdedor. No sé si recuerdas que era así el reglamento.
Es el tema. Nosotros entramos por el... Pero luego de Conce, creo, ¿no? Que jugamos el primer partido, me parece. No. Ese, claro. Los playoffs. En los playoffs fue con la Unión primero. El partido de la Unión que empatamos a 1, que tú dices, es el que nos dejó clasificados. ¿Cachai? Como mejor perdedor. Claro, como mejor perdedor. Entonces, ahí viene el primer partido de playoff contra la U de Conce, que ahí jugamos, bueno, un buen partido. Allá no fue, me parece que allá empatamos, me parece. Me parece que perdimos ese partido y pasamos algo así. Recuerdo que la U ganó acá 1-0. Ganó 1-0 acá en Santiago, y a la vuelta yo viajé a Conce. Viajamos a Conce un día sábado, ¿cachai? Con un frío increíble. Ricardinho, La U acá, ustedes ganaron 1-0 en el partido de ida con lo de Conce, y a la vuelta nosotros fue un día sábado. Si mal no recuerdo, viajamos desde el terminal allá a la estación, sacamos un bus pirata, ¿cachai? Como que te cuento historias de barra. Ya me acuerdo. ¿Cachai? Sacamos un bus pirata, me acuerdo que costaba en ese tiempo 3 lucas la ida. Llegamos todos en el bus, me acuerdo, llegamos como a las 5:30 de la mañana. Nos fuimos al mercado, tomamos desayuno, hicimos el tiempo para entrar al estadio, ¿cachai? Y la U, me acuerdo que en ese partido íbamos perdiendo 2-0. Lo que pasa es que ese reglamento era por puntos. Como la U ganó, gol de Llovino al último minuto, algo así, me acuerdo. Sí, la U ganó el primer partido de ida, el 1-0, y eso equivalía a los 3 puntos. Y a la vuelta, la U de Conce ganó 2-0 y quedamos igual en puntos. Y en el tiempo de oro, Llovino hace el gol. Hace el 1-0. Sí, así fue. Y clasificamos a la semifinal, que fue con Wander, que hubo mucha polémica también, que fue una clasificación, fue algo histórico, fue una jerarquía, una mística, fue un partidazo de vuelta en Valpo, me acuerdo, que a la U, ¿cachai? No era el favorito, de hecho, ¿por qué te saco este tema a relucir? Porque ustedes, nosotros la U, ¿cachai? Que obviamente como hincha también nos consideramos, éramos el patito feo de los playoffs del campeonato, éramos los menos favoritos, éramos los menos candidatos indicados para ganar ese título. Entramos de octavo, noveno, claro, y como, lo ganamos. Claro, y como siempre nosotros, ¿cachai? Para, digamos, dar vuelta a la historia, porque la U se identifica de esa jerarquía, esa mística, que nada es imposible, ¿cachai? La pregunta mía es, ¿cuál fue la clave de ustedes de ser el patito feo, digamos, de ser un equipo con poco presupuesto, un equipo sufrido, un equipo que tenía el favoritismo, digamos, Cobreloa, la misma Unión, otro equipo? ¿Cuál fue la clave de ustedes para revertir toda esa prensa que hablaba mal de ustedes, esas dificultades, ¿cachai? Ese favoritismo que tenían en contra? ¿Cuál fue la clave de ustedes? Mira, yo creo que primero fue algo que se nos recalcó mucho en la previa a estos playoffs, que fue justamente la prensa hablaba mucho que éramos el patito feo. Tú dijiste ese tema recién y a nosotros nos recalcaba mucho Héctor Pinto ese tema. Y me acuerdo que dijo, no importa, vamos a hacer el patito feo para mucho, pero vamos a ir de abajo hacia arriba. Pero sabiendo, obviamente, lo que significaba que los equipos rivales también nos tuvieran respeto, porque también éramos un equipo grande, la U, que iba a llegar con toda la presión, que en estos momentos siempre muestra su jerarquía, pero íbamos a ser humildes, como de abajo hacia arriba, ya que la prensa nos había tildado de que el equipo entró por la puerta chica, aprovechar ese envión. Y justamente el partido que nosotros teníamos, y contra, como tú decís, contra Wander sobre todo, que ahí me acuerdo que una polémica, tú dijiste recién, importante. Una polémica súper grande. Nos cobraron unos penales, y de hecho Johnny le hizo, ¿te acordás que como el Chocopanda era el presidente de la NFP y había sido dueño de Wanderers, entonces como que supuestamente ya para los árbitros se armó una polémica tremenda, pero nosotros, créeme que de abajo hacia arriba, dándolo todo, ¿cachai? Cada pelota en su máximo, y tuvimos esta pase cuando llegamos, sobre todo allá en Valparaíso, donde hicimos tremendo partido, donde terminamos ganando 2-0. Me acuerdo que fue un gol y el otro de la Nona Muñoz. Olé de la Nona. Sí, pues, sí. De hecho, la Nona. Se me había olvidado la Nona. A golpe, ¿cachai? Y Alex Varas habido a cabecear, pues. Entonces, cuando viene el contragolpe y la agarra solo la Nona, él me decía a mí, porque yo la abracé, le daba beso y todo, entonces me decía, compadre, cuando ella con la pelota, yo sentí que me pillaban ya, ¿cachai? Entonces decía, y si se me lleva ese gol, decía, bueno, yo creo que hubiera hecho un hoyo por ahí y me entierro, y porque empezó a darle la pelota y todo. Pero bueno, tuvimos la fortuna de que sí la embocó y que nos llevó a ese paso a la final. Y en la final, si nos acordamos, cuando jugamos acá de local, que empatamos a 0,
Fue a cero, yo pensé que era 1-1 con gol de Rivarola. ¿De dónde saqué ese? No. Y la U dominó a Cobreloa en la final. Ese partido lo jugó súper bien. Nosotros realmente jugamos un tremendo partido. O sea, el equipo muy concentrado, muy intenso, y no pudimos concretar, ¿cachai? Pero era un partido que realmente fuimos muy superiores a Cobreloa. El tema era que estos compadres se hacían fuertes de local, ¿cachai? Claro. Y que ahí obviamente tenían todo listo, supuestamente ya la fiesta y todo el tema. Pero ahí, como te digo, apareció ese tema de que Héctor nos dice, ellos están con la polera de tricampeón, no sé, es una falta de respeto, no están pasando, están mirando menos. Entonces, chiquillos, puta, demostremos, somos 11 contra 11. Y de hecho partimos perdiendo con gol del Flaco Fuente, de cabeza, y terminamos empatando con la autogol de Esteban González, ¿fue cierto? Sí. Pero aguantando, metiendo, y se hizo un partido muy correcto, en la altura, bravo, y después la sensación a penales, yo te juro, cuando llega la definición, yo dije, no, esto lo ganamos. Ya, para mí, ¿cachai? Era como, bueno, hicimos la parte más difícil, y esto, bueno, y ya, puta, no es por decir una palabra, pero se cagaron, ¿cachai? La verdad que aquí ya estamos, o sea, nosotros tenemos ya, era nuestra chance. El partido de verdad que había sido un partido muy friccionado, muy duro, pero era nuestra chance, y fueron sólidos los chiquillos, lo hicieron bastante bien, los que remataron con el penal de Johnny. De verdad que fue emocionante, puta, yo lo celebré con el alma. Ahí yo tengo varias anécdotas, porque una de las cosas que no había hecho nunca, y esto soy muy sincero, en ese momento, yo no había tomado nunca, ¿cachai? Pero ¿cómo? Entonces, cuando llegamos al camarín, puta, no, yo salté la reja, no, andaba vuelto loco, andaba en la cancha, y de repente, no sé, tenemos que tomar de la copa porque esta es la cábala para el siguiente campeonato, el que no toma de aquí no es campeón. Y yo, caché, pesco la weá, me acuerdo, y la empecé a tomar así. Y nosotros después del partido, después de la ducha y todo, nos teníamos un charter de vuelta al tiro, o sea, ahora es que era súper rápido, y me acuerdo que salgo de la ducha, que estuvimos como 40 minutos en la ducha, salgo, y cuando llego a mi banca a vestirme, paso el pie, ¿cachai? Y pasé el pie en banda, pues dije, qué chucha, me empecé a reír, ¿cachai? Y todo, estaba ahí contento. El bus, ¿cachai? El avión, llevamos el avión rápido arriba, yo arriba ya raja curado. ¿Se acuerdan que hubo un tema como que el desenfrenado de celebración de la U arriba del avión? Que la cagamos. Oye, yo me acuerdo de eso, fue bien polémico. Me acuerdo se metió gente, ¿no? Se fue gente, sí, pues se metió gente, parece, ¿no? Estaban las cámaras. Empiezo a adelantar así, Sánchez, al presidente. Y le canto así algo, ¿no? ¿Cachai? Y yo... te grabaron a ti, te enfocaron. Los canales, bueno, llegábamos después, el piloto, ¿cachai? Nos castigó, aterrizamos allá en Viña, si no me acuerdo. Después nos venimos un bus de Viña, llegamos a La Habana Salsa, que era el restaurante de Lucho. De Lucho, sí. Bueno, fue terrible. Llegué al otro día, 18 millones de llamadas perdidas, y yo no entendía nada, y era porque ahí salieron todos los canales. Mirándole ahí al jefe. ¿Cachai? Llevaron una charla con él, y yo no me quería saludar, ¿no? Que yo era un falto de respeto. Y el Lucho le decía, bueno, si mira, quiero que entendáis, le decía, el café es un sano, más sano que el yogur, bueno, toma, y ese día, puta. ¿Seguro? Me volví loco ese día. Así que... No es para menos, Nunca más, Cate, me agarraran del cuello, por favor, nunca más. No la es más, ya sabes, pura proteína y creatina aquí con el Cate. Voy a pasar a leer un poco a los chicos. Alvarito dice, Cate, si hablamos de intensidad de entrenamiento, ¿te quedas con el entrenamiento de ahora o con el entrenamiento que viviste tú? Si puedes opinar algo sobre eso. Mira, yo cuando entrenaba, cuando estaba dedicado ya a lo que era el fútbol 100%, no, el entrenamiento que siempre me dediqué fue intenso, fue muy intenso. Yo hacía mucho, yo me metía al CAR, la gente no lo sabe, pero yo me metía al CAR, que está ahí mismo al lado del Caracol. Tarde a entrenar con los velocistas, pues yo hacía trabajo de resistencia en velocidad. Pero eso era por parte tuya, digamos, no era... Y los entrenamientos eran intensos, pero había un resguardo también por el tema de las recuperaciones, que son súper importantes. El tema es que yo con el tiempo aprendí después, porque me retiré muy rápido por una lesión en mi rodilla, pero después aprendí, que podía fortalecer, que podía hacer trabajo sin impacto, que podía hacer resistencia en velocidad de otras maneras,
y a lo mejor si eso lo hubiera seguido haciendo en esa época, yo creo que hubiera durado mucho más el fútbol. Si de hecho hoy en día voy a jugar con jugadores que están retirados hace 5 meses, 6 meses, y puta, me dicen, bueno, estáis mejor físicamente, porque ¿cachai? Me den correr, me más rápido, mantengo el peso un poco de lo que mantenía. Entonces creo que de alguna manera sí, la intensidad de trabajo la he mantenido, y si lo hubiera mantenido en ese tiempo, o lo hubiera aprendido en ese tiempo, sí, yo creo que hubiera... Tú entrenabas en el tiempo de cuando se hacían las pretemporadas en arena, en ese tiempo, ¿no? Claro, antiguamente los profes, ¿cachai? Sí, en la arena, Te subía el compañero que alaba y corría ahí 100 metros en su día, después el compañero en la base. ¿Cachai? Que los futuristas antes eran como piernotes, ¿cachai? Entre más piernotes, hoy en día los futuristas son más aeróbico. Más trabajan aeróbico. Entonces, trabajábamos en arena, trabajábamos en carretilla, ¿cachai? Todas las cuestiones que era un poquito más rústica, que a mí me gustaba, porque obviamente era el momento, era la época, o sea, todos lo vivían de alguna manera muy parecido. Pero dentro de todo las intensidades me encantaban, pues, me encantaban. Y obviamente sabía que eso era lo mejor para después poder rendir. Voy con la última preguntita de Mariana, que se viene ahora. Cate, más llevándonos ya a lo que pasó el fin de semana. La U sigue puntera, sigue líder. La verdad es que más allá de lo que pasó, fue un clásico, los clásicos se pueden perder. La U le ha ganado al resto, ganó en el Monumental también. ¿Cómo se recupera el equipo psicológicamente luego de un golpe así? Tú que viviste hartos clásicos, ganaste varios también. La opinión de Cate Ibarra, ¿cómo la U puede recuperarse de este golpe rápido? Mira, lo que pasa es que no tenéis que darte más chance. Un ejemplo, yo eso es lo que a nosotros nos enseñaban, y en estos equipos tenéis presión constante. No podéis, ¿cachai?, darte más chance. El partido ya pasó, ¿cachai? Aquí es donde aparece también los líderes, que a mí me gusta mucho. Un ejemplo, yo fui compañero del Che, y me gusta, ¿cachai?, que justamente el líder de este equipo es aquí el jugador que siente, ¿cachai?, entonces, ¿cachai?, él le impregna. Por eso está uno en principio, ¿cachai?, yo creo que funcionó distinto a los años anteriores, porque justamente el líder que está es un líder que realmente siente mucho la camiseta, siente mucho, hay un sentimiento importante en cada partido, y eso se lo refleja. Entonces, cuando aparecen estos líderes y dice, compadre, dar la charla, chiquillos, aquí nos levantamos, aparece el técnico, que se ve que es un técnico que tiene mucha experiencia, maneja bien el grupo, súper cauto, él me gusta porque... Fue PF. ¿Te parece eso un plus? ¿Profe haya sido PF además de ser DT? 100%, 100%, porque les va justamente a preocuparse de lo que es la intensidad. De hecho, por ahí, no sé si será verdad, no va a ser verdad, pero me enteré que el tema de Asadi lo había sacado en un entrenamiento porque no metió como tenía que meter, ¿cachai? Arrancaba un balón como... Entonces él le decía, no, compadre, ¿cachai? Aquí tenéis que hacerlo, aquí tenéis que demostrar, aquí tenéis que ganarte, tenéis que lucharla, ¿cachai? Entonces, cuando aparece un técnico que te dice eso y no te cuida, porque realmente hay técnicos que de repente, no sé, pues te tratan de hecho algodón y algunos, sí, y lamentablemente termina dañándote. Pero cuando aparece un técnico y te dice, compadre, yo creo que tú des lo mejor de ti, no des pelota por perdida, duelos tienes que ganarlo, primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿cachai? Y eso se impregna, créeme que el jugador va a crecer, pues, va a progresar. Entonces, cuando le enseña, cuando no está metiendo, cuando no está sincronizado, cuando tiene pocos minutos y no te matáis en esos pocos minutos, ¿cachai? Y no te cita, este jugador, para mí, Lucas va a aprender y va a decir, compadre, el siguiente voy a andar con todo. O sea, ya lo aprendí en experiencia, no puedo relajarme, porque no he ganado nada todavía. Y quiero ganarlo, ¿cachai? Entonces, de ahí parte. Entonces, estos técnicos, ¿cachai? Para mí es un técnico que tiene mucha credibilidad, ¿cachai? Mucha sapiencia, maneja bien el grupo, no habla más de lo que tiene que hablar, ¿cachai? No se agranda, bajo perfil, sabe que los resultados van a base de esfuerzo, de sacrificio, y que falta mucho campeonato. No quiere agrandar el equipo, quiere que realmente ellos, partido a partido, vayan logrando la lucha por el objetivo final. Sí, te comprendo muy, muy bien. Parte Ricardo ahora, y partido Marianita, le toca a Ricardo. Ricardo, parte más, copita, póngale. Ya, mira, es súper importante lo que habláis hoy día de la actualidad del entrenador, ¿cachai? Que ha sacado... perdón. El regalón. ¿Cómo se llama? Goku. Dímelo. Se fue, güey, Ricardo, ven para acá, po.
Ahí está, ya. Perdón. Ahora sí. Pero yo sabéis que encuentro que el entrenador ha sido un poco tosudo, un poco porfiado, porque yo siento que él quiso como potenciar las bandas en la U. El tema, bueno, tú sabes mucho de eso porque eres especialista, pero por derecha Ormazábal, por izquierda Morales. Entonces como que trató de dar la conexión con Guerrero por derecha y con Lea por izquierda. Pero en el medio campo la U tuvo mucho un forado, ¿cachai? Porque estuvo Carepato Díaz de último hombre con Poblete, y que Poblete, digamos, con todo el respeto que se merece, no es tan elaborador como el Tuco Sepúlveda. Entonces por ahí a la U le tomaron la mano, porque Coquimbo le vino a hacer un partido así de que marcó mucho los laterales, Palestino también lo hizo Cobresal, ahora lo mismo lo que fue el equipo de la otra universidad. Entonces al DT como que le tomaron la mano, entonces se ha demorado mucho en hacer cambios. Recién ahora para el partido contra Ñublense va a cambiar el esquema, que va a ser una línea de 4 atrás, porque también una línea de 3 es muy complicado jugar, más que con Nacho Tapia, que disculpa, independiente que sea, ¿cachai?, del fútbol, un jugador que hay que respetarlo, pero para mí no es apto para la U. Disculpa que te lo diga, pero no es apto porque encuentro que le faltan condiciones. Disculpa que sea tan honesto en ese aspecto. Perfecto, sí, pero resulta que ahora cambia a una línea 4 y ahora pone a Díaz como central en el medio, como último hombre en el medio campo. Sí. Por derecha Poblete y por izquierda viene el Tuco Sepúlveda, que ahí se vería un poco más de elaboración de fútbol. Creo que la U ahí se le vendría mejor. Gusta Sepúlveda. De hecho, las veces que le ha tocado entrar, es un tipo que tiene buen despliegue físico y es criterioso con la pelota. Él llega, encara de repente por el medio, tiene buenas zancadas. Es un jugador que tiene buen despliegue, a mí me gusta bastante. Pero como tú decís, claro, cuando ya el técnico cuando se ve obviamente su jerarquía, es cuando tiene la capacidad de estudiar y, como tú decís, poder cambiar fórmulas de juego, sistemas de juego, donde ya, como tú decías, los equipos te empiezan a conocer y te empiezan a jugar de una manera que ya la sabes, ya te controlan algunos jugadores, y ahí es cuando tenéis que tener alternativa. Sigo insistiendo que lo bueno dentro de todo es que la U es un equipo intenso. Los jugadores que han estado, y eso también ha sido también importante, que no ha variado mucho el esquema o los jugadores que están en el campo, y eso también te demuestra que hay una confianza para el equipo que está. O sea, realmente hay una continuidad, porque cuando ya empezáis a hacer tantos cambios, tantos funcionamientos, entonces también el técnico estará convencido o no estará convencido. O sea, empieza a entrar la duda también. Pero trata de plasmar un poco la credibilidad que él tiene en los jugadores, en su funcionamiento, pero como te digo, o sea, hay jugadores que van mostrando, están mostrando ganas de ganarse puestos también, como el caso, yo te digo, a mí Sepúlveda me gusta harto, un jugador que a las veces que ha tocado entrar es un jugador que va para adelante, que es ofensivo, y para qué decir después la cantidad del tridente que está arriba, que realmente muestran mucha intensidad, están con mucha confianza. A mí Leandro, para qué decir, me encanta Leandro, porque primero es un jugador que del minuto 1 le hace problema a todos los equipos rivales. Sí. Es molestoso. Es molestoso. Mal gente, ¿cachai? La cagosa, entonces. Sí, es molestoso, con todas sus letras. A mí me gusta porque, puta, llega uno que tiene que dar y los manda a la cresta, ¿no? Sí, se mete por acá, por allá, va, busca, pelea. Lo bueno que tiene es que a mí lo que me gusta es de que tiene esa personalidad, ¿cachai? De decir, compadre, de repente, no sé, pues, está a 3/4 de cancha, el equipo no llega y le pega un izquierdazo de lejos, sí, un derechazo por si acaso, ¿cachai? Pero también, o sea, eso es propio de él, pero también tiene la parte colectiva donde busca mucho a Palacio, busca mucho a Guerrero, por los cambios de juego, tiene esa visión de que de repente está por el lado izquierdo y de repente le da cambio de juego a la derecha, sabiendo, ¿cachai? O leyendo el juego que por el otro lado está despejado. Y ahí es donde aparece Maxi Guerrero, por ahí. Entonces, sí, él tiene esas habilitaciones que marcan mucha diferencia, y eso le ha dado la personalidad, la confianza que tiene él también dentro del juego, pero también que esa parte agresiva que también es súper importante, tiene que haber jugadores. Nosotros cuando estábamos jugadores peleadores teníamos Goku, mañoso, claro, sí, Mayoni, ¿cachai? Que había, ¿cachai? Y le pasaban, cuando estaba la época de Leo Rodríguez, estaba el Superman, llegaba a pescar una pelota y me escucha todo. Superman los pescaba todo, combo.
de alguna manera, ¿cachai? Te impregnan al equipo, ¿cachai? Entonces, hace bien, hace bien. Marianita. Estaba buscando una pregunta que había aquí porque ya que nombraste a Goku, alguien preguntó ¿qué se sintió jugar con Goku? Súmale a Salas. ¿Qué se sintió para Caté jugar junto a dos grandes ídolos azules como Marcelo Salas y Rivarola? Mira, primero, Misma pregunta. Rivarola yo lo conocí de cuando estaba en el Chaquito Morning. Entonces ya no habíamos sido compañeros. Yo me acuerdo que él justamente había llegado como de River, así que hicimos una buena campaña en el 99. ¿Jugaron con Paredes, no? ¿Jugaron con Paredes? Paredes también, pero era juvenil y después el año siguiente jugó un poco más Esteban. Pero en ese año, el 99, Goku anduvo bastante bien. Ahí apareció después el año 2000 ya, si me equivoco, el 2000 fue así, llegó a la U. Pero un jugador que cuando yo lo tuve después compañero en la U, que ya nos conocíamos, él venía con esa confianza de que ya hacía gol en Superclásico. Él decía, puta, hay que hacer gol en Superclásico. Él nos decía a nosotros. Y él siempre estaba ahí con personalidad, ¿cachai? Un buen compañero, pero también es como incisivo, o sea, siempre con las ganas de querer ganar esos partidos, de ponerse la camiseta. Se notaba obviamente que la tenía muy, muy impregnada. De hecho, me acuerdo que el primer partido, nosotros cuando jugamos el Superclásico, la primera pepa del partido la hace él al tiro. Se le pasa a Cebal y le manda el para abajo a Bravo de una. Un jugador que siempre apasionado, que como te decían antes, un jugador que reclamaba todo, los árbitros siempre, la culpa siempre la tenían los árbitros según él, ¿cachai? Entonces, era entretenido, ¿cachai? Era temperamental Goku. Sacaba de quicio a los equipos rivales, ¿cachai? Bueno, ustedes cachan, pues. Y cuando llegó el Matador, llegó después de que había ganado todo para nosotros, ¿cachai? Sí. Era un jugador que seguíamos de la elite máxima. Llegó con esa jerarquía, con ese compañerismo, ¿cachai? Al grupo nuestro. El primer entrenamiento que nosotros tuvimos, estaba toda la prensa, o sea, llamaba mucho la atención. Y él llegó a otro nivel, pues llegó jugando prácticamente sin balón. Él pedía la pelota, la dejaba pasar y tenía una pared por el otro lado. El tipo ya llegó a otro rendimiento. Oye, Cate, disculpa, sobre lo mismo que estáis diciendo, ¿ustedes lo notaban en los entrenamientos? Digo, ¿ustedes notaban la diferencia de él, que venía de Europa con toda esa carrera, y se notaba en los entrenamientos comparándolo con los otros jugadores que habían? Sí, pues lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Sinceramente, yo creo que el jugador primero cuando viene de afuera y viene con esta categoría o que ha logrado muchas cosas, viene con una mentalidad totalmente distinta, o sea, realmente viene con un exceso de confianza, compadre, y quiere demostrar así la diferencia que él tiene porque viene jugando afuera. Venía a otra velocidad porque también te das cuenta que él, yo te decía recién, jugaba sin balón, te la pedía, la dejaba pasar, iba a pegar, no le pegaba, la dejaba pasar de nuevo, ¿cachai? Entonces el tipo venía realmente con otra intensidad, otra confianza. Y el primer entrenamiento que tuvo, Moreira casi lo mató. ¿Te acordás? Que el indio. Oye, que era bueno el indio. Oye, a mí, yo debo dejar, Cate, por favor, dile que venga con nosotros. Y a mí me gustaba el indio Moreira. Oye, qué buen jugador era. Yo me acuerdo un gol al 2010 de cabeza, oye, cómo pateaba. ¿Qué jugador más pesado? Era pesado. En los entrenamientos, ¿cómo debe haber sido? Disculpa que te interrumpa, pero Darío Conca debe acordarse mucho el indio Moreira, bueno. Pero es que el indio tenía una manera muy, muy entretenida. El indio era medio alocado, comía chicle con la boca abierta, ¿cachai? Siempre como hiperventilante, que era cordobés, ¿cachai? Entonces siempre con la buena onda, la chasquita, y siempre, ¿cachai? Pero llegaron al partido, el loco se tiraba con todo, abría las patas, ¿cachai? Le pegara. Entonces se empezó a crear una fama con él, más encima justo al Matador le pega la chuleta del primer entrenamiento, ¿cachai? Entonces el Matador lo miró feo y nosotros quedamos todos, de hecho estaban los periodistas. Sí, pues, weón. Hicieron así, Se viene. Entonces el Matador lo miró feo, ¿cachai? Y él no hizo nada, ¿cachai? Como que se fue para atrás y después pidió disculpas porque la prensa empezó obviamente a entrevistarlo y la patada, casi lesionaste al Matador. Ya después al final se tomó como buena onda. Ahora, era su forma, ¿cachai? Era su forma de jugar, un tipo súper simpático, súper cumbianchero, ¿cachai? Era su forma, pero en el partido, compadre, era todo o nada nomás. Sí, no, también un jugador que la hinchada le agarró harto cariño porque se notaba que lo dejaba todo en la cancha. Hubo un grupo ahí que lo dejaba todo. El mismo 2005, en esa final jugó Juan Manuel Olivera,
No sé si alcanzaste a compartir tanto, Cate, con el Palote, que más o menos no... Porque esa fue la primera pasada que igual anotó, si bien no era titular, entraba y anotaba. ¿Qué te pareció ese compartir con el Palote en ese momento? Bien, pues era un compañero súper centrado, ¿cachai? Él siempre hablaba lo justo y necesario, hablaba bien, tranquilo, ahora los partidos iba con todo, siempre te apoyaba. Yo siempre como lo buscaba porque era el aporte, tiraba centro bien arriba y si pasaban un poco más arriba, él siempre, ¿cachai? Con el aplauso. Iba a toda, ¿cachai? Un tipo que realmente, y como digo, muy buen compañero, los entrenamientos igual. Al final es que nosotros todos éramos un grupo muy compacto, muy buena onda, ¿cachai? Muy de tirar tallas sanas, tallas simples. De hecho, nosotros cuando nos concentramos teníamos mesas de 4, ¿cachai? Para 16 jugadores, pero al rato ya teníamos mesas de 8, ¿cachai? Y mientras nos sentábamos a comer, y de repente, no sé, ya teníamos mesa completa, ¿cachai? Entonces éramos muy apegados. Y para mí es re importante que si queréis lograr objetivos grandes, sobre todo en el fútbol, el grupo tiene que ser sólido, tiene que ser bueno. Entonces, y ese grupo era muy bueno. Muy unido. Ricardinho, pase más. Cate, gran Catibarra. Quiero hacerte como una consulta, opinión propia, que nosotros los hinchas nos cuestionamos mucho porque, bueno, nosotros y yo también comparamos mucho la época que viste tú de la Corfuch, cuando era, digamos, club social deportivo y ahora lo que fue después la sociedad anónima, que fue como un antes y un después muchas cosas. Bueno, independiente de que con San Paoli se ganó todo, ¿cachai? Todo el tema. Pero resulta de que la U tuvo una sequía muy grande contra el archirrival. Hubieron resultados muy feos, hubieron allá, digamos, en Macul. Bueno, tú ya sabes que recién este año se rompió por fin, ese maleficio y la U estuvo 11 años sin poder ganar al archirrival. Ahora, ¿por qué comparo eso? Porque ustedes y tú que fuiste, ¿cachai? Parte de esos tiempos cuando la U tenía una mística gigante, ¿cachai? Cuando ustedes dieron vuelta a resultado imposible, pronóstico imposible, ¿cachai? Tú que fuiste partícipe de un 4-0, que también le ganaron ustedes al Indio en el 2005 con un golazo de Rivarola, ¿te acordás? De tiro libre. Tiro libre. Un golazo, ¿cachai? O sea, era muy repetitivo que la U le ganara siempre al archirrival. Yo me crié con eso, ¿cachai? Muchos resultados positivos y después pasar a eso, a esto negativo, es un cuestionamiento. ¿Por qué te lo pregunto yo? Porque tú lo viviste en carne propia, ¿cachai? Viviste, digamos, la época muy buena de la U cuando ustedes mostraron una diferencia de cómo se jugaba antes a lo de ahora. ¿Por qué te lo digo? Porque antes se jugaba con mucha identificación, se jugaba con mística, se jugaba con jerarquía, se jugaba con barrio. Y cuando ya la U pasa a ser sociedad anónima, pasa a ser un equipo como más burguesado, a tener, digamos, un centro de entrenamiento, algo más cómodo, porque en el Caracol yo creo que no era lo mismo que el CDA, las mismas comodidades o los implementos, ¿cachai? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la U perdió tanta esencia contra el archirrival, tanta identificación, tanta mística? Llegaron también jugadores que venían de la vereda al frente, que antes no pasaba. ¿Tú crees que eso también influyó mucho en los resultados negativos contra el archirrival? Mira, yo creo que es un poco los cambios, como tú decís. Hay jugadores como de repente, no sé, y esto lo digo muy seriamente, yo creo que cuando aparece el tema de la sociedad anónima y aparecen temas como más de negocio, hoy en día se ha visto mucho tema de representantes que te meten jugadores, que a veces no los querían en el equipo. Yo creo que realmente llegaron jugadores que no llegaron por rendimientos sublimes, ¿cachai? No llegaron por jugadores por jerarquía, llegaron jugadores por negocios, ¿cachai? Muchas veces. Entonces, cuando pasan estas cosas, se pierde justamente un poco la idiosincrasia de lo que es el club, ¿cachai? En general. Yo siempre digo una cosa que para mí es muy importante. Cuando estáis en la U, no podéis jugar al 100%. Lamentablemente, no podéis jugar al 100%. Porque los equipos que están jugando en contra tuya ya vienen al 100%. ¿Cachai? Ya vienen al 100%. Ellos, es el partido más motivante que tienen dentro del año. Entonces, el jugador que está en la U tiene que estar del 101 para arriba. ¿Cachai? Entonces, escuchen, algunos por ahí. Entonces, eso es lo que uno tiene que transmitir, tiene que impregnarse, tiene que prepararse mental, física, psicológicamente, ¿cachai? Para estar en un equipo como es la U. Entonces, cuando llegaron jugadores que no estaban ni en sus máximos rendimientos muchas veces, obviamente no van a rendir en la U tampoco, ¿cachai? Entonces, menos, porque les va a pesar lo que es la U. Y le pesó a muchos jugadores.
Y todo fue justamente lo que hablábamos recién, por negocio, ¿cachai? Sí. Entonces, aparece ahora jugadores con más pinceladas, ¿cachai? Jugadores que rindieron más, jugadores que trataron de recuperar, y aparecen jugadores con un poco más de hambre, ¿cachai? Pero también aparece un líder, ¿cachai? En este caso, que para mí, yo lo otra vez lo dije en una entrevista en un canal de televisión, para mí, ¿cachai? El hecho de que llegara Díaz le iba a impregnar lo que realmente era el sentimiento azul, ¿cachai? Lo que es la camiseta, lo que es el respeto, lo que es el valor, lo que es el hincha, lo que es la pasión, la presión que van a tener, ¿cachai? Y que justamente lo que te decía recién, no podéis jugar al 100%, imposible, tenéis que jugar del 101 para arriba. Los equipos quieren jugar en su máximo partido. Sí. Sí. Voy a pasar un poco aquí a las preguntas de los camaradas. Hugh Hefner dice, ¿cómo ve usted, el Gran Cate Ibarra, a los laterales de la U? Ormazábal, Gómez, Navarrete, Castro, etcétera. ¿Qué le parecen a usted? ¿Hay alguno que tenga favorito? ¿El rendimiento? ¿Qué le parece? Mira, primero, los dos laterales, yo un poco lo dije, la U tiene que ser protagonista. Entonces, cuando tú eres protagonista, tiene que ser un equipo de atacante, ¿cachai? Que va a presionar arriba, que va a atacar, que va a intimidar a los rivales, que los rivales supuestamente se van a echar atrás y no la U atrás, ¿cachai? Sí. No tiene que ser así, al contrario. Entonces, cuando aparecen estos laterales, ¿cachai? Que Ormazábal, que realmente cuando él empezó a deslumbrar mucho después del Superclásico, que hizo un partidón, lo que corrió fue tremendo. Luego hizo un gol, claro. Sí, aparece Morales, ¿cachai? Que es uno de los mayores habilitadores que tiene la U. Sí. Jugadores que están, y como te dije antes, aparece que uno tira al centro y por otro lado el otro llega a rematar. O sea, realmente demuestra un poco el protagonismo, demuestra la personalidad que han tenido estos jugadores, la importancia que tienen. Y lo digo muy sinceramente porque la mayoría, siempre en la estadística futbolística en general, el 70% de los goles para arriba muchas veces son por fuera, ¿ya? Son por una pared, doble pared, desborde, centro hacia atrás, ¿cachai? Llegan al medio. Es re importante que en ese sentido se ganen las bandas, ¿cachai? Como duelos. Y aparecen estos chiquillos, ¿cachai? Que para mí realmente tienen muchos despliegues, mojan la camiseta con el alma, hay mucha entrega. Yo veo de repente a Ormazábal que llegó arriba, no se la tocaron, yo me pongo en el lado porque yo fui lateral, y no se la tocaron. Vuelve rajado, ¿cachai? Así cerrando los ojos a llegar atrás y tirarse un barril y chocar y volver a ir arriba. Entonces, compadre, se están dando todo, no están dosificando, no se están guardando nada, quieren dar todo partido a partido. Y eso a mí, primero lo agradezco y siento que el hincha también lo valora enormemente. Voy con una preguntita de un camarada antes de que se nos vaya Cate. Usted nos dice, ya estamos en la hora que habíamos comprometido, usted nos dice nomás, deje dos preguntitas más y dice Alvarito Bustos, disculpe que insista, pero yo quiero la opinión sobre los dardos que le han llegado a Castellón en su último tiempo con el rendimiento. ¿Qué opina el Gran Cate? Es difícil, lo que pasa es que, mira, hasta hace un tiempo atrás, de hecho lo destacaba mucho la prensa, Castellón era uno de los baluartes también del equipo. Yo sé que de alguna manera no tiene el liderazgo que ha tenido a lo mejor los arqueros que hemos tenido anteriormente, que el caso de Tony, el caso del Superman, que son recordados obviamente por su personalidad, por su carácter, por jugarse la vida, ¿cachai? Siento que todavía él no tiene ese carácter, pero es un buen arquero. En el último partido, el primer gol, si tú te das cuenta con Aravena, ese engaño que hace el movimiento del pie cuando remata, a él lo engaña. De hecho, yo creo que si no es por eso, él llegaba a ese balón. El de la chilena a lo mejor tuvo un poquito más. Sí, es que nadie lo esperaba, o sea, fue como... ¿Cachai? Hay que estar ahí, son momentos. La hizo afuera del área, o sea, una chilena afuera del área, ¿quién te hace eso? O sea, fue una... Hay que aplaudirlo, ¿no? Ya, bueno. Pero para mí por algo lo trajeron, es difícil estar créeme, para los jugadores cuando llegan en su primer año a la U y tener... adaptarse, claro, a la presión y todo. Esa personalidad, esa seguridad, entonces es un buen arquero. Yo creo que la U en este momento tiene dos muy buenos arqueros, Toselli, que sabemos que si en caso de no estar uno, está el otro, y tiene una personalidad y apañadora, que es un jugador que se impregna con la camiseta, entonces apoya al equipo. Entonces, de alguna manera, tiene dos buenos baluartes ahí. Yo creo que no hay que cargar la mano cuando los resultados no se dan. Yo creo que eso no tiene que ser del hincha de la U. Pero lamentablemente, cuando uno pierde, como que empieza a buscar culpables rapidito. Pero tenemos que recordar que hace 4 años, ¿cachai? Que estábamos pasándolas muy mal. Y que ahora, obviamente, estamos tratando de cambiar eso. Ojalá que seamos siempre diferentes, porque créeme, cuando yo veo el estadio repleto de azul,
ya demostráis de que se van las entradas en pocos minutos, en poco tiempo, ya se acabaron todas. A mí me llaman de repente, lo Cate, por favor, consígueme. Yo digo, y si me traté de conseguir una para un familiar y ya no hay, ¿cachai? Sí, no, estaba lleno el estadio. El Cate, oye, Cate, ¿está ahí? ¿No aguantáis una preguntita más y cerramos? Una ya, cada uno. Mira, yo voy con la mía antes de cerrar. Luego sigue Ricardito y Marianita para que dejemos tranquilo a Cate Ibarra, que tiene muchas cosas que hacer. Cate, cuéntanos, ¿en qué está hoy día Cate Ibarra? Yo lo veo siempre entrenando con sus escuelas de fútbol. Cuéntenos para que la gente se una o dejando aquí el dato, todo lo que sea. Ya, mira, lo primero bueno, yo entreno gente para lo que es condición física, dentro de la mañana, de muy temprano, desde las 6 de la mañana hasta como al mediodía. Tengo mi gente que es particular, la gente que trabaja musculatura, funcional, para la gente mayor, la gente que está en sus casas. Pero ya de mediodía, siempre es la hora que yo entreno, porque yo, compadre, trato de ser consecuente, me encanta el deporte y me saco el culo ahí en ese sentido. Así lo vemos. Esta tarde tengo todos los grupos que ya son de fútbol. Trabajé hasta hace poquito en las escuelas de la Universidad de Chile, de Jan Bosellur, pero por temas de tiempo, porque ya nosotros jugábamos los fines de semana, sábado y domingo, ya estábamos jugando Rancagua el sábado, el domingo en Viña, entonces yo ya sentía que no tenía vida, ¿cachai? Sí. Entonces, porque aparte yo dirijo toda la tarde equipos de fútbol, grupos de fútbol, preparaciones de algunos jugadores, preparación de algunos jóvenes que quieren ser futbolistas el día de mañana, y grupos de todo tipo. Entonces, y termino con adultos muchas veces en la noche ya más o menos tarde, donde los preparo para jugar en ligas también, que obviamente más enfocado a lo que es el fútbol, algunos fortalecimientos. Así que estoy prácticamente en eso, con proyectos deportivos siempre, ¿cachai? Más que todo eso, enfocado 100% al deporte, jugando en la corporación de fútbol, viajando. Este viernes está obviamente el cumpleaños de nuestra Universidad de Chile, así que van a hacer un evento en el CEDAT, donde también voy a estar ahí. Eso, me parece que lo inviten, me parece que lo hayan invitado. Estoy seleccionado para un partido contra famoso, no sé, cantante urbano, que va a estar muy entretenido. Usted pegue patás, Cate nomás, pegue patás, nomás. Cate, le decimos a la gente que lo siga por Cate Ibarra Oficial, el Insta. No, Cate Ibarra normal en Instagram, pues yo tengo un oficial, pero ahí es más como más familiar, pero el Cate Ibarra normal. Cate Ibarra a través de Insta. Síganlo, chicos. Estoy siempre mostrando entrenamiento de fútbol, de físico, musculares. Motivaciones para que la gente, obviamente, sobre todo a la gente le gusta jugar fútbol, que va a las ligas, que se cuide, que se prepare. Yo sé que todos somos medio apasionados y queremos jugarlas todas y después el lunes trabajamos. Entonces, en vez de estar perdiendo pegas, ¿cachai? Prefiero que obviamente den un tiempito a su físico y poder rendir de buena manera. Así que chicos, sigan a Cate Ibarra en su Insta, como ya comentó, sigue entrenando, como lo ven, una máquina total. Músculos sobre músculos. Marianita, última pregunta. No, este hombre es impresionante. Yo le digo todos los días, cuídate, descansa, pero no, si es porfiado. De verdad, Marianita, me ve toda la historia desde las 6 de la mañana hasta la última noche ahí subiéndola. Ya, yo creo que la gente se cansa más viendo la historia que entrenando. Bueno, acá no me quitó la pregunta, así que quiero... Pregúntale más, Marianita, la última. Luego, Ricardo. No. Quiero llevarte como al lado más lúdico, porque yo sé que tú, aparte de hacer esas cosas, haces muchas otras, sobre todo cantas. Y cantas muy bien a todo esto. ¿Cómo partió eso del canto? Oye, eso fue porque cuando estaba en la selección, Pajarito Nuevo canta, ¿cachai? Es como ustedes lo han visto de repente en la selección actual, también cuando llegan algunos, lo suben arriba de una silla y hacemos el ridículo los que llegan nuevos, ¿cachai? Entonces, a mí me tocó cuando nos fuimos a la Olimpiada, estábamos en Nueva Zelanda en el bus, después de un entrenamiento, y aparece el Bambán, que era el capitán del equipo, y dice, ya, los nuevos a cantar, y estaba, me acuerdo que Pancho Arrué, Andrés Oroz, yo, el Johnny, también estaba Johnny Herrera, y yo, ¿cachai? Nervioso, porque los futbolistas son pesados, ¿cachai? Son burlescos. Entonces, ¿cachai? Me acuerdo que sale Arrué y contó un chiste y Arrué tenía un poco más personalidad, entonces, fome, ahí quedó. Salió Oroz y Oroz rojo, ¿cachai? No movía ni la boca, y chuta, me tocaba a mí,
Entonces ya canté, y yo me acuerdo que, no sé, me acuerdo que canté una como de Camilo Sesto, porque aparte el chofer tenía un micrófono ahí, porque hablaba a los pasajeros. Sí, sí. Entonces, con toda la persa ahí, cantando. ya, y, ya me acuerdo que canté, y de repente un silencio absoluto, pues yo dije, deben estar todos cagados la risa, dije, seguro. Y, ¿cachai? Y lo empiezo a mirar y estaban todos serios, y de repente, buena, ¿cachai? Todos aplaudían, otra. Y me agarraron, compadre, todo el mes estuve allá en la Olimpiada, así que, y de ahí, puta, quedé como el futbolista cantante, pues el equipo que yo iba era como, ya, el cateo, un asadito, y ahí, puta, y ahí me da lata, ¿cachai? Y después cuando obviamente aparece el tema del retiro del fútbol, justamente se dio esta cuestión de que yo me retiré por una lesión importante, entonces cuando aparece este retiro tan pronto, me invitan a cantar a unos programas, me invitan a cantar a unas... Estuviste compitiendo, te vi, debo decirlo. Voté por ti. muy bien, muy bien. Azul, también canté para la selección, al medio de la cancha del Nacional, puta, y de repente dije, ya, ¿cachai? Como que se está dando esto, pero puta, nunca fue lo mío, ¿cachai? Porque era mucha bohemia, empezaba a cantar otro mundo, claro. la primera parte, después cerraba con algún bailable, ¿cachai? Hasta las 5 de la mañana. Ya. Es verdad. Y yo decía, voy a entrenar como a las 3 de la tarde, mientras duermo un poquito. Sí. Padre, se me cortaba el cuerpo como 4 días. ¿Cachai? Entonces, me imagino. Así que al final, obviamente, después seguí con el tema del deporte, que era lo que me gustaba. Solamente algunos por ahí, ya ni canto, de repente aparece un karaoke familiar y me tiro ahí, pero si no, nomás, ¿cachai? Es como eso. Ricardito, Algún día última nos pregunta. vamos a juntar a cantar un karaoke. Eso, ya cuando tengamos. Lo grabamos en vivo. Ricardito, póngale. Bueno, antes Para despedir que, al gran Cate. antes que te haga esta despedida, o sea, perdón, antes que te haga la pregunta que tengo en mente, te quiero agradecer por ser parte de este gran equipo, un club mágico. Este es el mejor equipo del mundo, bueno, es un equipo diferente, te lo digo desde el alma, porque yo seguí esa campaña, ¿cachai? El único viaje que me faltó fue ir a Calama, bueno, a la final. Imagínate el dolor del alma, que yo quería estar allá, justo estuve mal de Lucas, pensé hasta irme a Deo, ¿cachai? Con eso te digo todo, cruzar el desierto y todo el tema, para que veáis el hincha la U cómo siente esto, ¿cachai? El sentimiento inexplicable. Y que nosotros, ¿cachai? Vivimos ese campeonato y fuiste parte de darnos esa alegría de golear al archirrival, de salir campeón en Calama, de que pucha, ganarle a ese Cobreloa en la altura, ¿cachai? Donde era un rival muy difícil, y tú ser parte de este plantel, creo que para que tú veas lo importante que es para los hinchas, ¿cachai? Que ustedes nos identifiquen lo que es ser la U. Y todos nosotros somos de la U, así que te agradezco eso, porque tú eres la U también. Eres la historia de la U y eres muy importante. Para nosotros eres muy importante también, ¿cachai? En esta historia grande de este club mágico. Bueno, ahora sí quería preguntarte, digamos, ¿qué fue para ti el doctor Orozco? ¿Qué tal fue la gestión del doctor Orozco? ¿Qué referencias puede dar de él? Porque para nosotros fue como un hombre que renació mucho el club, fue un hombre que quiso mucho la U, que le inculcó muchos valores, también obviamente tuvo críticas, pero ¿qué fue para ti el doctor Orozco? ¿Cómo fue la gestión? ¿Cómo le era, digamos, quería lo mejor para la U? ¿Cómo fue su gestión en el tiempo que tú estuviste? Yo lo conocí un poco antes, y él siempre me quiso dar a la U. Cuando apareció el tema de la U, cuando estaba el tema de la quiebra, lamentablemente él nos siguió, pues ahí estaba Lino Díaz ya con nosotros, el 2004, que asumió como presidente, pero no sé, me tocó ir a mí a entregar, no sé, por los certificados de los de abajo, porque estaban en la escuelita, y él estaba ahí, que había sido uno de los prospectos de todo este tema, de este proyecto. Y de verdad que siempre él apasionado, impregnado con el sentimiento azul, la pelea a todas, ¿cachai? Entonces creo que de alguna manera siempre mostró un poco el sentimiento, ¿cachai? Que tiene, que usa el hincha en general, po. Entonces sí, siempre la buena onda, ¿cachai? Yo por lo menos lo conocí en esa etapa antes. No lo tuve, como te digo, en mi época, ¿cachai? Cuando yo ya asumí, porque nosotros estábamos justamente en la quiebra, y de hecho en la quiebra muchos jugadores no quisieron estar, que le habían llamado a la U porque el tema de representante, que decían que a lo mejor no le iban a pagar, no sé qué, ¿te acordás que había ese tema? Que decía, compadre,
no pueden querer estar ahí. Yo dije de hecho, peleé como al tercer día que Magallanes no quería que yo firmara con ellos, yo dije, compadre, le dije a la prensa, si no firmo, no me dejan jugar acá, yo me retiro el fútbol, porque si esta era como la ilusión de mi vida, pues. Entonces, lo dije a la prensa, yo prefiero dar un paso al costado y no jugar más la pelota. Entonces, yo no entendía cómo los jugadores que tenían la opción de llegar no lo hacían. Bueno, a los que llegamos tuvimos el premio, compadre, y pudimos hacer unas campañas memorables, por lo menos de grandes recuerdos. Así es. Un aplauso, Cate. Lo dejo. Palabras al cierre para que se despida de la gente que nos está viendo. La U juega el domingo. Lo dejo aquí. Invitado siempre, obviamente, para cuando usted quiera. Palabras al cierre. Saludos a toda la gente que estuvo ahí escribiendo, que siempre preguntando, mandando buenas vibras. Gracias por el cariño, gracias por la preocupación. Por ahí escuché cómo nos va este año, compadre. Y siempre toda la fe al equipo, al grupo en general. Hay un equipo que está recuperando un poco la mística de lo que realmente queremos de la U, un equipo que sea aguerrido, que luche, con funcionamiento, obviamente, que sea ordenado, que nos satisfaga, obviamente, a la vista, pero por sobre todo que sea un equipo que siempre esté combatiendo, compadre, dejando toda la vida por esa camiseta. Así que esperemos que realmente tener este título que tanto lo merecemos, que nos ha costado, que le hemos sufrido, pero, compadre, el que no lo sufre no es de la U. Así que vamos con todo, compadre, toda la fe. Grande, Cate. Muchas gracias, que ha invitado para venir. siempre. Y muchas gracias, Cate. Lo despedimos, camarada. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición.